an imperative, it can be an order, right? Entonces, si ponemos un verbo solamente así como lo acabo de poner en el chat, it's usually an order. So you would say studies, como una orden, ¿verdad? Estudia, study. And in Spanish, for example, we have, we know this structure that is called infinitive. El infinitivo es precisamente no está conjugado, no está conjugado en ningún tiempo, right? Y tampoco con ningún otro pronombre. So, sorry. So, in English, you can say in two ways. Puedes decir ya sea to study or studying, right? And these usually mean the same, right? To study is estudiar. Studying is estudiar también, right? So it depends on the context. So, for example, if I say I like to study, es lo mismo que I like studying, right? No problem. You use these and they don't have any difference. But remember that the ing, this is the gerund, right? The ing can have two meanings, right? Puede significar ya sea como un participio, es decir, puede significar estudiando o puede significar estudiar. So it depends on the context, but you after prepositions, remember after prepositions, después de preposiciones, we always use ing for, right? What are some prepositions? Well, the prepositions are small words. The word preposition, right, means that comes before, right? Preposición viene después de alguna palabra. But we usually use them to connect words. Lo utilizamos para conectar algunas palabras. ¿Cuáles son las preposiciones? Bueno, algunos ejemplos serían after, before, with, without, up, of. We can also have but, etc. Right? Entonces, después de estas palabras que son preposiciones, vamos a escribir un verbo en ing. That's the rule, right? For example, I could say after leaving, right? Después de que te vayas, ¿no? Or before leaving, antes de que te vayas. Before leaving, don't forget to, I don't know, clean your room. Before leaving, don't forget to clean your room. Muy bien, entonces aquí estoy utilizando dos formas en esta oración. Before es una preposición y por eso el siguiente verbo, que es el verbo leave, va en ing por regla de esas preposiciones. Simplemente porque hay un before antes, esa es la preposición. And then I have forget to clean. So the verb forget, el verbo forget, ¿qué significa forget? Olvidar. Olvidar. Exactly, it can be with ing or it can be with the infinitive, but it would mean different things, right? Entonces, aquí lo que él dice es, no olvides limpiar. Entonces, to clean, aquí, ¿por qué no puedo decir cleaning? Sí se puede, pero en este contexto, debo utilizar infinitivo, right? So if I say, forget to clean, si yo te digo, don't forget to clean, significa que limpies, ¿verdad? Don't forget to clean means please clean. Ahora, ¿qué pasa si escribo esta oración con ing y digo don't forget cleaning? Do you think it's the same? Or do you think has any difference? Is it the same don't forget to clean and don't forget cleaning? What do you think?
These are some uses of the gerund, right? So in this case, they are different. Estas dos oraciones son distintas. Don't forget to clean. If don't forget cleaning es distinto. They are both, they can both work. Puedes utilizar cualquiera de estas dos formas, pero el significado va a cambiar. All right. So here is what it means, right? When you say don't forget cleaning, I'm talking about my memories, right? For example, if I say, I don't forget cleaning my room, I'm being exhausted, right? Entonces, ¿qué dice aquí la oración? Dice, no me olvido de cuando limpiaba mi cuarto y cómo me sentía exhausto. Entonces, cuando utilizamos forget y un verbo en ing, no estás diciendo que te olvidas de hacer algo, sino que es un recuerdo, pues en este caso negativo, cuando dices, yo no me olvido de cuando hice esto y me sentí de esta forma. Forget in ing. Other example. I don't forget, I don't know, playing when we were children. No me olvido de cuando jugábamos cuando éramos niños, right? Entonces, utilizo forget y ing cuando hablo acerca de mis recuerdos, right? Memories. And I use the infinitive when I say, hey, don't forget to do that. No olvides hacer esto, right? Entonces, el infinitivo y el gerundio pueden tener distintos usos, right? So, this is how we can master them little by little, right? Entonces, poco a poco los vamos a ir perfeccionando en el uso. Just remember, right, in general, we have the next rules for the infinitives and for the gerunds. Tenemos ciertas reglas para el gerundio. One second. Okay, so we have verbs like this, right? Tenemos verbos que solamente utilizan infinitivo, right? This is something that we had seen before, but we still need to see now. Eso es un tema que les había comentado, lo tenemos que ver pues en cada nivel, right? Because it's something, well, it's something maybe can be a little bit confusing and it's very extended. Entonces, hay verbos que solamente, por ejemplo, van a permitir el uso de infinitivo, right? Like these ones you can see, right? Después de estos verbos no puede haber un gerundio, right? Estos que ven aquí, por ejemplo, son los ejemplos, pero en realidad, pues, la única forma de saber qué verbos llevan infinitivo, qué verbos llevan gerundio es memorizándolos. There's no other way. So we could say advise, and I always say to, allow to, ask to, enable to, etc. Right? Entonces, hay verbos que solamente van a permitir infinitivo. Hay verbos que solamente van a permitir gerundio, right? Es decir, after admit, after avoid, bother, can bear, can stand. Por ejemplo, en esta oración dice, I enjoy seeing sculptures. Disfruto ver esculturas, right? Y en clase veíamos, por ejemplo, donde les enseñé algunas frases con las que podemos decir que algo nos gusta, que algo nos disgusta, right? So after them, we use the gerund, we use the ing, because usually they are prepositions. Entonces, I enjoy, disfruto ver, right? No es posible poner I enjoy to see, right? Why? There's no reason, ¿verdad? No hay ninguna razón ni por qué. No les puedo decir, es que si el verbo es de esta forma, o si el verbo significa esto, no hay ninguna regla para saber cuál lleva infinitivo y cuál lleva gerundio. Just for you to remember, infinitivo me refiero a que tenga un to antes del verbo y gerundio es que tenga ing, right? There's no rule for that. You need to memorize them. Se memorizan con el uso, right? There are other type of verbs. Hay otro tipo de verbos que puedes utilizar ambos y no cambian el significado. You can say, many people like to join or many people like joining. Y como tengo el verbo like admite ambas formas.
And there's another type of verbs, for example, that don't even need an infinitive or a gerund. Hay verbos que ni siquiera necesitan un infinitivo o un gerundio, como en el caso de make y let, right? So, for example, you say, the actors let me. Let es permitir, ¿no? Entonces, los actores me permiten tomar fotos. Entonces, si se fijan, no hay to ni gerund después de let. ¿Ok? And the same with make. Make en este contexto es como obligar. Right? Cuando era niño, mis padres me hacían hacer mi tarea, me obligaban a hacer mi tarea, right? And you don't see an infinitive here. You don't say made me to, but you only say made me do. All right. Y también está el tipo de verbo como el que vimos con forget. Puedo utilizar infinitivo o puedo utilizar gerundio, pero el significado cambia, right? In the case of forget. Otro ejemplo sería stop. El verbo stop también puedes utilizar en infinitivo gerundio, pero va a cambiar. For example, I stopped smoking and I stopped to smoke. We see this example before, in some levels before. Do you remember what the difference between these two sentences is? ¿Alguien recuerda cuál es la diferencia entre estas dos oraciones? I stopped smoking and I stopped to smoke. What's the difference? Yo me detuve a fumar y yo dejé de fumar. Very well. Entonces uno es dejé de fumar. ¿Cuál es el que significa dejé de fumar? ¿Cuál de estas dos oraciones significa dejé de fumar? La primera, teacher. Yes, the first one. Yeah. And the other one, it means the totally opposite, right? Y la otra es pues lo opuesto. Significa me detuve o me paré, dejé de hacer algo para fumar, right? I stopped to smoke. So, I know maybe you feel overwhelmed, right? Because you see, oh, but I don't know how to differentiate them yet. But don't worry, that's what we're going to learn with practice. All right? Muy bien. Entonces, vamos a recordar cuáles son las frases que aprendimos en la clase anterior para decir que algo nos gusta. Remember, we were talking about art, about music, right? And, all right, there. One second. Okay, so we were talking about music. Estamos hablando la siguiente clase acerca de música. Some genres, just as a reminder, como recordatorio. Remember that it's not the same genre. Genre is género musical, right? Genre. And gender is man, it's man or a woman, a man or a woman. That's like the biological gender, right? All right. Okay, so we're talking about music, and for example, country music, folk music, rock music, classical music, R&B, hip hop, soul, disco music, right? All right, and we also learn how to say that we like or we dislike something, right? Using the gerund, utilizando gerundio. Okay, so let's remember some expressions, right? So in the top of the things that you would like, en el tope de las frases como el más alto, para decir que algo te encanta, you can say, I'm into, please tell me the others that you remember. I'm into, otro. Otra forma, I'm into es como me fascina, right? Es una frase que puedes utilizar para decir más allá de que me amo, es como otro nivel, right? Do you know another phrases? I hate. I like. Very well. So is I'm I'm all into, about. I'm all about. I'm keen on. Okay, so just pay attention to these expressions. Presten atención a estas expresiones. I'm into, me fascina. I'm all about es como soy todo de, como yo soy todo rock. O soy todo banda, let's say, right? I'm keen on significa soy fan de, right?
So pay attention to the ending of these words. Tenemos into, about, on. What kind of words are they? ¿Qué tipo de palabras son? Into, about, on. We said right at the beginning that small words come before the verbs. Yes, exactly. They prepositions. Entonces, vemos que estas expresiones tienen en común algo y es que todas son preposiciones, right? So you say, for example, I'm into, y lo que sigue, si quieres utilizar un verbo, debe ir en ing, right? For the rule that I told you. So you can say, for example, I'm into blues. Por ejemplo, puedes decir el género musical, ¿no? Que es blues. Y pues obviamente no hay necesidad de poner aquí ni infinitivo, ni gerundio, ni nada, right? Pero bueno, en este caso, si yo quiero añadir un verbo a blues, entonces aquí sí tendríamos que poner entonces el ing. So I don't know, for example, forget about blues and maybe you say, I love going to opera. Entonces aquí dice, me fascina ir a la ópera, right? So in this case, we have this going, right? No diría, I'm into to go, right? Esto no sería correcto. No pongo el to antes de go, sino que iría con ing. A esto me refiero. Y este to que ven aquí no tiene que ver con esta regla, sino que este to es de a dónde vas, ¿verdad? Este to es otra preposición que significa a. Me encanta ir a la ópera. I'm into going to opera. I'm all about. Okay, Miguel, tell me one of your favorite artists. Michelangelo. Okay, so Michelangelo is the sculpture, right? The artist. So I'm all about Yes. seeing, Painting. Angelo's art, things the name, right? Okay, so I'm all about seeing Michelangelo's art. Entonces, soy todo de, o me fascina, igual es como me gusta, me encanta, pero dicho de otra forma. Me encanta ver las obras de el arte de Michelangelo. Entonces, el verbo see, que ven aquí, no digo I'm all about to see. ¿Por qué? Porque about es una preposición, entonces pongo see and ing, seen. I'm all about seeing. All right. I'm keen on listening to modern. Ok. Soy fan de escuchar. Entonces, fíjense, el verbo escuchar. No pongo to listen porque ya previamente tengo una preposición que es on. So, in this case, listening to modern, right? Okay, so those were some expressions we learned. También puedes utilizar I like, I love, y I don't mind. ¿Qué quiere decir I don't mind, remember? No me interesa. No, más que no me interesa, como no me molesta, ni me va ni me viene, something like this. Okay. Very well, so I don't mind. And then you can say some other things like I hate, I dislike. Y en cualquiera de estos utilizamos ing para el verbo que vaya después, right? So these expressions come up without, ¿no? Por ejemplo, puedes decir I'm into operas. Me encanta la ópera. Opera. I'm into opera. Y aquí no hay ningún verbo, simplemente digo que me encantan las óperas. Pero si agregas un verbo, so you remember that the verb is in ing, right? Just remember that you add the ing to the verb. Going. All right. So in last class, right, we had a few exercises. Estamos viendo en la clase anterior este ejercicio, right? We had to complete with the gerund, right?
And I show you how we can simplify sentences using the germ to make sentences more practical. You say more using less words. Decimos más utilizando menos, right? Menos palabras. So here we have a paragraph. They're talking about they're hiking the mountains. Están escalando las montañas. And they're telling you about this anecdote. And we need to simplify the sentences that are underlined. Las oraciones que están aquí subrayadas las tenemos que simplificar utilizando el gerundio, right? So number 1, for example, it says, we left at 6 a.m. and we headed north. Nosotros nos fuimos a las 6 y nos dirigimos hacia el norte. Si ven, aquí la palabra we, nosotros se repite 2 veces, right? We. And we here again, right? So this is what we try to avoid in English, right? And in general in language, it's like, si ya tienes we, ya no repitas we, right? It's, so we try to simplify the sentences, in this case, using the ing. Entonces, veo el verbo que está aquí. ¿Cuál es el verbo? El verbo es left, right? And, well, this verb is in past. Este verbo está en pasado. Necesito saber cómo es el verbo en forma base. ¿Cuál es el verbo en forma base de este que es left? Leave. Leave, right? This is the base form, right? But here I needed in ing, lo necesito en ing, por otra regla que tienen los gerundios, que es cuando empezamos un párrafo, cuando empezamos una oración con un verbo, siempre va en ing, all right? So in this case, we would say, leaving at 6 a.m., we headed north. All right. Entonces ya la oración está simplificada. Dice, yéndonos o partiendo a las 6 de la mañana, nos dirigimos hacia el norte. Dejó solamente un we, me deshago de we y bueno, ya queda correcto. All right. So that's what we need to do, right? In these sentences, we were working on that. Voy a completar hasta donde nos habíamos quedado. I have told you to help me complete the next, right? So it says, we didn't want to waste time, so we walked up the steep valley. No queríamos desperdiciar tiempo. Fíjense, otra vez hay 2 we's. Está el we al inicio y otra vez está aquí un we. ¿Cómo puedo simplificar la oración? We didn't want to waste time, so we walked up the steep valley. How can we do that? Okay. So the verb is we didn't want to waste time, right? So I can simplify this sentence. ¿Cómo simplifico esta oración? The verb want in ing. So we simply write, not wanting to waste time. Not wanting to waste time. Very well. Entonces, no queriendo desperdiciar tiempo, caminamos hacia el valle, caminamos o es como subimos el valle inclinado, right? Not wanting to waste time. Entonces, esto ya no lo pongo, ¿verdad? El we didn't want y simplifico simplemente utilizando ing, no queriendo desperdiciar tiempo. Caminamos, subimos el valle inclinado. Okay, so the things that you make it easy, right? Okay, let's see if you remember. Number 3,
lo cual nos dirigió a las faldas del cerro, ¿no? Que se llama Central Range, o de la montaña que se llama Central Range. Ok, tengo which, tengo el verbo, el led que está en pasado. ¿Cómo es led en presente? El verbo led es nos dirigió. So, Lead. lead, exactly, N-I-G, leading. Entonces, también puedo reemplazar y simplificarlo diciendo leading to the foothills of the Central Range. Con esto reemplazo el decir which y ya con eso desaparezco una palabra, ¿no? Que no es necesaria quizá. En vez de which, digo, este valley leading to the foothills. Esto no, quitamos which. Leading to the foothills of the Central Range. Okay, I hope it's clear. Muy bien, vamos a continuar, por favor. Vianney, number 4. Once, este with es la contracción, este with es la contracción de we had. We have. Once we reached. Ajá, puedes leer toda la ¿La oración? oración y después, cómo sería con ing. Once we reached the top of those, we saw the much higher peaks ahead. Ujú. Reaching the top is Exacto. correct. Entonces, aquí puedes decir alcanzando, si puedes decir reaching the top, o como aquí tienes had, entonces puedes decir having reached the top. Es decir, habiendo alcanzado la cima. Okay. O alcanzando la cima, pues decir, having reached the top, habiendo alcanzado la cima. Yes, and habíamos completado esto hasta esta parte, ¿no? Hasta aquí habíamos visto en grupo y lo demás teníamos que hacerlo de tarea. So now I want to check with you, right? So having reached the top of those, we saw pues, much higher peaks ahead. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos simplificando y les estoy mostrando cómo podemos evitar utilizar más palabras simplemente con el gerundio. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, once we reach, una vez que habíamos alcanzado la cima, evito decir el once, evito decir we y evito decir had. Entonces, simplemente digo, habiendo alcanzado la cima, vimos no sé, picos, cimas mucho más altas adelante. Entonces con eso evito decir once y we. All right. Vamos a continuar, por favor. Miguel, can you help me with number 5? Vamos a leer la oración en number 5 y después cómo sería en forma de gerundio. They were covered in snow and looked forbidding. Looked forbidden. Forbidden es como que se veían enigmáticas, como un poco peligrosas. So, they were covered in snow. ¿Cómo puedo simplificar they were covered in snow utilizando gerundio? Covering in the snow. But here you have the previous one. So you can say, eliminamos they, right? El they se refiere a las cimas de las montañas, right? Entonces, they eliminamos. Where es el verbo y covered. Dice que las montañas estaban cubiertas en nieve. Entonces puedo decir, por ejemplo, being covered in snow. Y ahora la oración dice, estando cubiertas en nieve y se veían y viéndose como peligrosas, right? Ok, entonces, ¿por qué being? ¿Por qué ponemos aquí being? Because it's the gerund of where of the to be. Exactly, because this is the verb to be. Where is the verb to be, right? But just that is in past. And I write here be, ing, and covered.
But you can even omit been. Incluso podrías omitir been, right? And you only get covered. Es decir, podemos decir solamente como cover in snow and look for bedding. O puedes decir being covered in snow and look for bedding. And es decir, sería lo mismo, porque queremos decir que están cubiertas en nieve. Entonces, cubiertas en nieve y viéndose peligrosas. Y evito decir, ellas se veían, las montañas estaban cubiertas, simplemente digo cubiertas. All right. Very well. Entonces simplificamos decir they y simplificamos decir were. Okay, please help me, Heidi, with the next one, number 6. Vamos a leer igualmente el párrafo y después vemos cómo simplificar. Yes, teacher. We descend to a river where we cross a narrow stone bridge. Very well, just careful. We say river. River. Very well. We descended to a river where We descended to we... ¿Qué notas que se repite en este párrafo? We. Bueno, en esta línea. Right, we have double we, tenemos un we aquí, tenemos otro we, so I need to get rid of one. Me voy a deshacer de este we. Yes. Descending. Mhm. So I say descending, exactly. Y entonces digo, descending. Descending. Very well. Descendiendo a un río. To a river. Descendiendo a un río donde Wow. cruzamos. Narrow is, you have two words, right? You have broad or wide sería amplio y narrow es lo opuesto, es estrecho, right? Cruzamos un estrecho puente de piedra. Entonces, descendiendo al río, en vez de decir nosotros descendimos al río, decimos descendiendo al río. Very well. So the idea is just getting the verb. That's the thing, right? Identify the verb. Identificamos primero el verbo. Intentamos simplificar la oración utilizando ing o una forma del participio. All right, please, Miriam, help me reading number 7. Vamos a leer la 7, línea 7, y vamos a ver cómo reducirlo. Which was built centuries ago. Then Exactly. Then began climbing again after another hour. Exactly. So we have el cual, el puente de piedra, ¿verdad? Estamos hablando del puente de piedra estrecho, el cual fue construido hace siglos. ¿Cómo podría decir? Construido hace siglos. Aquí no vamos a utilizar gerund, pero vamos a utilizar una forma del participio. So, look, we're going to get rid of which. Nos vamos a deshacer de which. Nos vamos a deshacer de was. Y listo. Ahora, ¿podrías, por favor, Miriam, leer desde number 6 hasta again, pero con estos cambios que hicimos? Okay. Descending river where we crossed a narrow stone bridge. Built century ago, they began climbing again. Exactly. Very well. So, entonces notan cómo es más simple, ¿no? Decimos, descendiendo al río donde cruzamos un estrecho puente de piedra construido hace siglos. Entonces empezamos entonces empezamos a escalar de nuevo. Entonces en vez de decir el cual fue construido, simplemente digo construido. Right? It's, for example, may I show you the angel of the independence, right? Les digo, el ángel de la independencia, el cual fue construido en este año, no, simplemente digo, el ángel de la independencia, construido en, y es más simple, right? So I told you, that's the key. We want to say less we want to say more with less words. Queremos decir más con menos. Okay, now I would like to ask, okay, I don't see Gaby. But maybe I would like to ask Itzel, please, number 8. Vamos a seguir leyendo. After.
Okay, I don't think she's available. Vianney, please help us with number 8. After another hour, because we were feeling hungry, we stopped for a snack. Very well. Entonces digo, because we were feeling hungry, we stopped for a snack. What do you think we're repeating here? Because we. Muy bien, entonces aquí se repite, nuevamente tenemos dos we's, entonces me voy a deshacer de un we. Este we ya no, ¿verdad? Este because también me puedo deshacer de because. Después de Bien. otra hora. ¿Y cuál es el verbo? El verbo es were y Were. feeling. Entonces, el verbo were, ¿cómo sería en ing? Were considerando que está en Being. pasado. Muy bien, being, porque es el verbo to be. So, being Very hungry, hot. puedes decir, estando hambriento, pero aquí sería como estando sintiéndonos hambrientos. Entonces, a lo mejor simplemente podemos incluso solamente eliminar este were Feeling y hot. decimos feeling hungry. Entonces, fíjense, eliminamos 3 palabras, because we were, y simplemente digo feeling hungry. Ahora, ¿podrías leer nuevamente, Vianney, desde after hasta snack? After Ya con estos another, cambios. yes, after another hour, feeling hungry, we stopped for a snack. Exacto. Entonces, después de otra hora, sintiéndonos hambrientos, ¿por qué sé que este párrafo que dice sintiéndonos, por qué sé que este feeling se refiere a nosotros? Porque justo después tienes este we. Entonces dices, we stop for a snack. Por lo tanto, este feeling, aunque yo no escriba el we antes, ya sé que se refiere a nosotros. Entonces, por eso, ¿no? Simplificamos eliminando ciertas palabras y dejando solamente ing. Sintiéndonos hambrientos, nos detuvimos por un snack, right? Y eso eliminamos el decir because, right? El because queda implícito, ya simplemente escribiéndolo de esta forma. Okay, Miguel, please help us read next one. Desde suddenly hasta move. Suddenly, we notice dark clouds gathering over the peaks. Very well. Suddenly we noticed. Pero continuamos viendo, por favor, todavía la parte 9, hasta move. Okay. As we release it, that will mean more snow. We discussed our next move. Very well, you remember, we pronounce this, realize. Realize. Realize quiere decir darse cuenta, puede ser un false friend, ¿verdad? Porque podemos pensar que significa realizar, ¿verdad? Realize, pero no, realize no quiere decir. Se puede escribir con S o se puede escribir con Z en inglés americano. No significa realizar, right? Realize significa darse cuenta, right? Darse cuenta. Okay. So, dice, as we realized, vamos a ver aquí, entonces, fíjense cuántos we's hay en esta parte que leyó Miguel. Tenemos aquí we, aquí hay otro we, aquí hay otro we, right? 3 we's, so it's necessary, right? Maybe it's not necessary. So, okay, aquí incluso aunque no está subrayado, creo que incluso se podría simplificar más. Aquí después tenemos as. Este as significa mientras. Ajá. As quiere decir mientras en este contexto. Suddenly, ¿qué quiere decir suddenly? When you say suddenly something happened, what's the meaning of that? De repente. De repente, y de repente notamos las nubes oscuras reuniéndose encima de las cimas de las montañas, right? As we realized,
Dice, entonces quiere decir, mientras nos dábamos cuenta que eso significaría más nieve, discutimos nuestro siguiente movimiento, es decir, la siguiente cosa que haríamos. So, I want to simplify. ¿Cómo simplificamos, Miguel, en esta parte que está subrayada? As we realize, so, podemos deshacernos de we, de as y de you. Realizing. Perfect, realizing. Aquí está, como está con inglés británico, lo ponen con S, ¿ok? Pero lo puedes escribir con Z, realizing, right? So you say it like this, realizing, that will mean more, ¿no? Que en vez de decir, mientras nos damos cuenta, quiere decir, dándonos cuenta de que eso significaría más nieve, discutimos nuestro siguiente movimiento. So it's simple, right? They would say, ok. También yo creo que, aunque no viene aquí en el libro, pero se puede simplificar. Es lo siguiente, ¿no? En vez de we noticed, ¿cómo podemos escribir? Noticing. Muy bien, noticing, very well. No, noticing. Notice también es otra forma de noticing es notar algo, right? Entonces, notando las nubes oscuras que se reunían, y aquí para que tenga más sentido y la oración no pierda como conexión entre una frase y otra, voy a poner and. Entonces, ahora sí digo, noticing dark clouds gathering over the peaks and realizing that would be more snow, we discussed our next move. Okay, very well. 10, please help us, Heidi, number 10. Yes, teacher. After we decide to carry on, we continue our trek uphill. Yes, okay. Entonces aquí dice de nuevo with. Recuerden, este with, Had, cuando vean una apóstrofe y una de, eso puede significar ya sea we would o puede significar we have. All right. Entonces, en este contexto sería we have. Entonces, ¿qué dice la oración? Bueno, trek uphill, que quiere decir nuestro viaje y cuesta arriba. Entonces, ¿qué dice la oración? Eso que acabamos de leer, Heidi. En Spanish, after. después de que nosotros decidimos carry on. We have decided sería nos habíamos decidido. Can you I hear don't me? remember Hello? to carry on, the main, to carry on. Can you hear me? Ok, muy bien. Entonces, ahí dice, ¿verdad? You're following number 10, estamos en el número 10, right? So it says, después de que nos habíamos decidido a continuar, carry on es continuar. Entonces, aquí para simplificar, Yes, quito el we after. continue. Sorry, teacher. Ajá, aquí quitamos after, ¿y cómo quedaría la oración? Having Muy bien, having decided. decided. Muy bien, having decided. ¿De dónde salió el having? Pues salió de ese with, de esa de, ¿verdad? Porque esa de es la contracción de we have. Entonces, have, decimos having, right? Incluso si tú quieres, aquí puedes deshacerte de having y solamente diciendo decided. Entonces, la oración diría, decididos a continuar, o puedes decir, habiendo decidido a continuar, puedes decir, decididos a continuar, continuamos es que es un poco raro, ¿no? La palabra, el verbo carry on, como que doble continuar, carry on es continuar haciendo algo. Y continue, well, Es como pleonasmo, está continuar, también continúa. sí, también es continuar, sí, ambos significan continuar, pero carry on es más como
Pensé que era algo de tomamos algo, o sea, tomar, carry on. Carry on es como, podemos decir que carry on, we decided carry on es como reanudar cualquier actividad. Y continue en esta oración, continue our trek uphill, es como continuar escalando, ¿no? Es como continuar moviéndonos, right? Es decir, en el carry on estamos diciendo, decidimos seguir adelante. Y si más bien carry on sería seguir adelante y continuar, y continue, pues continuar. Entonces, decididos a seguir adelante, continuamos nuestro viaje cuesta arriba. Okay, so you see, we can say having decided or decided. Please help us, Vianney, with number 11. When I look back at that moment, I sometimes wonder whether that was the right decision. All right. Entonces, cuando veo atrás en ese momento, es como cuando recuerdo ese momento, algunas Okay. veces me pregunto si fue la decisión correcta. Mm, So how can we simplify? looking back at that moment, Exactly. Como ya hay un I después, está este I, me quedo solo con uno. Right, so I say, looking back at that moment. Entonces, aquí dice, como viendo en retrospectiva a ese momento, algunas veces me pregunto si fue la decisión correcta. Okay, please, Miriam, finally number 12. If one bears in mind that followed boot climbing is about taking risk, and we all survive to tell the tale. Very well. If one bears in mind, bear in mind, bear in mind significa recordar, right? Alguna vez me pregunto si fue la decisión correcta, recordando lo que continuó. Entonces, ¿cómo puedo reducir esta oración? A simplificarla. Quitamos if, quitamos one. Entonces, ¿cómo queda la oración? Bears in mind what followed. Okay, we would say bearing in mind. Very well, so bearing in mind. Entonces, recordando lo que continuó. Okay, bearing in mind. Okay. So any questions so far? No, teacher, thank you. Okay, very well. So in the next class, we continue with vocabulary. Remember, we were talking about words to describe art. So the next class, we will continue on that. Vamos a continuar con vocabulario para hablar acerca del arte, de la música que nos gusta, etc. And, well, I think that's it. We can, because on Wednesday, we can start the new unit. All right. Just please complete in the page 31. Page 31, please complete the exercise 2. All right, you need to write the sentences with the ing. Necesitamos escribir las oraciones con ing. Please, for your homework. Very well. So it's page 31. So thank you guys and see you next class. Goodbye. Take care.
Goodbye, teacher. Thank you. you. Bye. Thank you very much, teacher. See you. Goodbye.